Hola, el siguiente video es un pequeño instructivo de las consideraciones generales que se deben tener en cuenta al momento de elaborar materiales educativos accesibles. Mi nombre es Melissa Berrocal Jiménez, trabajo como diseñadora en el área de comunicación visual del TEC Digital. ¿Cuál es el propósito de este video? Bien, todos los estudiantes, independientemente de las características particulares que pueda tener cada uno, deberían tener acceso al contenido del aula. Es por esto que se repasarán los principales criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de crear materiales educativos. ¿Cómo puedo crear materiales educativos? Bueno, hay un sinnúmero de herramientas para hacerlo. Ahora encontramos unas en línea, ¿verdad? Gratuitas o de paga, o gratuitas con opciones de mejoras en la parte de paga. Pero básicamente, por lo general creamos documentos textuales y por lo general utilizamos herramientas como Microsoft Word, LibreOffice Pages o documentos de Google, ¿verdad? Por citar algunos ejemplos. También hacemos presentaciones para proyectar en el aula y explicar los contenidos que vayamos a impartir. Para esto, por lo general, se utiliza PowerPoint o LibreOffice Impress. Keynote es como la herramienta para presentaciones que ofrece el sistema iOS o los slides de Google, que tienen la ventaja de estar en línea, ¿verdad? Y de promover también el trabajo colaborativo entre docentes. Hay otros que son especializados. Para el área de matemática es muy común encontrar que los docentes utilicen látex para hacer, editores látex para hacer sus contenidos, ¿verdad? Ya que es una forma más fácil o más ágil para incluir fórmulas matemáticas, ¿verdad? O gráficas o demás. También existe editores de código para lenguajes de programación, evidentemente esto más relacionado como con el área de computación. Y con todos ellos lo importante es considerar que debemos aplicar pautas o criterios de accesibilidad. Por lo general, más ahora cuando se nos ofrecen un sinnúmero de posibilidades, ¿verdad? Como lo que es la educación a distancia o la virtualidad de nuestras clases, ¿verdad? Necesitamos tener una comunicación directa y constante con nuestros estudiantes. Entonces, por lo general se utilizan recursos como aplicaciones de mensajería. En el caso del TEC se utiliza más comúnmente Telegram o WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, ¿verdad? Como Facebook. Se han dado casos donde profesores crean grupos en los que incorporan a sus estudiantes y se comunican a través de esta red social. También tenemos Teams, ¿verdad? De Microsoft. Zoom, por lo general las sesiones virtuales se hacen o por Teams o por Zoom. Y contamos también con plataformas educativas, ¿verdad? En el caso particular del TEC, la que más se utiliza es TEC Digital. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales que debemos considerar? Bueno, vamos a estudiarlas a continuación. ¿Qué tenemos que tener en consideración a la hora de crear cualquier documento accesible? Bueno, el tipo de letra que vamos a usar, ¿verdad? El tipo de letra que se recomienda, ya sea para documentos textuales, presentaciones, infografías o videos que contengan texto, ¿verdad? Lo recomendable es que utilicemos tipos de letras sin serifa. ¿Y a qué se refiere esto de sin serifa? Bien, es el tipo de letra que no tiene adornos. La presentación que ustedes están viendo en este momento cuenta con un tipo de letra sin serifa. Algunos ejemplos que por lo general están instalados de forma predeterminada en todas las máquinas
son Calibri, Arial, Helvética o Verdana. Quiero comentar acá que no todos los tipos de letras sin serifa son recomendados. Hay que estudiar o ver el tipo de letra que vamos a usar. ¿Por qué? Por ejemplo, en algunos casos, la letra I la hacen como una sola línea, ¿verdad? Una sola línea vertical. Y resulta que la letra L minúscula también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles, ¿verdad? Pueden hacer que una persona confunda el significado de una palabra. Otro aspecto a considerar es, por ejemplo, el número 1. De igual manera, algunos tipos de letras sans serif lo dejan solo como la línea vertical, entonces podría llegar a confundirse con la letra L, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que prestar atención a esos detalles a la hora de escoger un tipo de letra sans serif también. En algunos casos, el documento, si tiene un carácter un poco más formal, ¿verdad? Por lo general nos piden tipos de letra con serifa. Los tipos de letra con serifa recomendados para los materiales o documentos son Times New Roman y Georgia, porque a pesar de tener algunos adornos en su diseño, ¿verdad? Estos adornos no interfieren como qué sé yo, uniendo caracteres, porque por ejemplo hay tipos de letra con serifa que a la hora que yo estoy escribiendo la palabra, qué sé yo, por ejemplo, el gancho de la G se fusiona con la letra que tenía previa, ¿verdad? Entonces ya ahí eso puede llegar a ser confuso para algunos usuarios. En cuanto al estilo, se recomienda que para el cuerpo del contenido textual se utilice un estilo normal. ¿Qué es el cuerpo del contenido? Bueno, pues si hablamos de un documento, es todo lo que no sea títulos, ¿verdad? Sino como la información general. En el caso de la presentación, sería esto que vemos acá, estos criterios que vemos acá, son cuerpo del texto. En ese caso es mejor dejarlo con el tipo de letra en su forma normal, no abusar del uso de negritas o cursivas o mayúsculas, ¿verdad? Si estamos escribiendo, por ejemplo, un correo electrónico, tengamos cuidado de no escribir todo con letras mayúsculas, porque eso tiende a dar a entender que yo estoy gritando en mi mensaje, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De igual manera, cuando usamos las negritas, ojalá que sea para resaltar una palabra que queremos que las personas recuerden o una frase en particular, ¿verdad? Algo que queremos que se quede grabado, que queremos resaltar que es importante. Entonces, dejemos como estos estilos para lineamientos específicos. Las cursivas, por ejemplo, pueden ser para la frase que dijo alguien o para algún término en otro idioma diferente al que venimos trabajando en nuestro documento o nuestro material. Bien, tamaño de letra. Es importante que el tamaño de letra sea legible, ¿verdad? Lo ideal, si estamos hablando de un documento textual, ¿verdad? Es que ese tamaño sea entre 12 y 14 puntos, ¿verdad? Estamos hablando del cuerpo del documento, porque evidentemente los títulos tienen otra característica, más bien ellos deben ser llamativos, tienen que tener incluso un tamaño más grande, ¿verdad? Y si estamos hablando de presentaciones, bueno, acá por el cuadrito del video no se puede apreciar, pero lo recomendable es que utilicemos tamaños de letra entre 24 y 28 puntos. Eso para el cuerpo del contenido. En el caso de esta presentación, les repito, sería este, ¿verdad? Lo ideal es trabajar como mínimo un tamaño de letra de 24. Títulos. Bien, los títulos representan jerarquía y son fáciles de visualizar, ¿verdad? Para las personas que no requieren de un lector de pantalla, es muy fácil dar una ojeada por el documento y distinguir como cada una de las secciones en las que está dividido, y esta división se facilita o se visualiza mejor si utilizamos títulos, ¿verdad?
Es importantísimo utilizar una misma paleta de color para crear unidad en nuestro diseño, ¿verdad? No vamos a utilizar por un lado un título con unas características gráficas, ¿verdad? Con cierto tamaño, con estilo negrita, con un color, qué sé yo, azul, y por otro lado vamos a utilizar otro título con cursiva, color verde, tamaño diferente, ¿verdad? Porque eso le quita unidad a nuestro material, unidad en su diseño. Entonces tengamos cuidado por ahí. Es importante definir desde el inicio el tipo de letra que vamos a utilizar para estos títulos. El tipo de letra sí nos permite un poco más de posibilidades que el cuerpo del contenido, ¿verdad? Aquí sí ya podemos jugar con diferentes estilos, ¿verdad? Con diferentes fuentes, ¿verdad? Sí se nos permite, digamos, ya utilizar letras con serifas y demás, porque por lo general los títulos son cortos y al tener un tamaño más grande y al tener de pronto un estilo en negrita, eso hace que a pesar de que la letra, ¿verdad?, tenga ganchitos o adornos, ¿verdad?, sea fácil de leer. O sea, siempre que sea fácil de leer, en cuanto a títulos, es permitido. Es importante definir si esos títulos van a llevar numeración, ¿verdad?, que sirva de guía y que esa numeración esté presente a lo largo de todo el documento. Y sobre todo evitar simulación. ¿Y a qué nos referimos con evitar simulación? Este es el punto más importante de este apartado. La simulación es cuando yo escribo el título, lo selecciono con el mouse, le amplío el tamaño de letra de forma manual, lo convierto en negrita y le cambio el color. Todo de forma manual. En el caso de Word, que es lo que se proyecta en pantalla, haría esos cambios desde acá. Si yo cambio el tipo de letra aquí, el tamaño de letra, el estilo, le pongo negrita, le modifico el color, en ese caso estoy simulando. Puede que visualmente esto parezca un título, pero no lo es. ¿Cómo sé yo que no lo es? Bueno, porque herramientas como Word tienen un estilo de texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que está tapada por este recuadro es una que se llama título 1 y yo la puedo modificar. Entonces, yo lo ideal es que escriba el título y le asigne este estilo, ¿verdad? Si yo le asigno el estilo título 1, ya eso se reconoce como título. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque los lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas necesitan como esa indicación que el lector diga, esto es título, título de nivel 1, título de nivel 2, título de nivel 3, ¿verdad? Entonces ya la persona puede comprender esa jerarquía, ¿verdad?, que nosotros queremos transmitir. Por otro lado, se genera un panel de navegación. Entonces, la persona puede venir acá y navegar a través del panel. Entonces puede ir a la sección específica que quiere consultar de todo el documento o puede comprender, por ejemplo, qué tan extenso es ese documento. Entonces veamos que es muy importante que no simulemos. En este apartado vamos a estudiar la consideración que debemos tener a la hora de trabajar el contenido de nuestro texto, el cuerpo del texto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta acá? Bueno, se recomienda que utilicemos párrafos cortos, ojalá de no más de 6 líneas. Está demostrado que un párrafo extenso ya por sí solo predispone a la persona de que la lectura que va a hacer es una lectura densa, es una lectura cansada de pronto, ¿verdad? Entonces está demostrado también que si los párrafos son cortitos, es más fácil como que la persona procese la información, ¿verdad? En ideas pequeñas, ¿verdad? En ideas puntuales. Por eso se recomienda como que los párrafos no sean muy extensos. Esto ayuda a personas, por ejemplo, con déficit de atención. Otro aspecto a considerar es que no debemos de justificar los textos, ¿verdad? Esta es una de las
que más comúnmente me alegan y de pronto me dicen, bueno, pero es que si yo justifico un texto, ese texto se ve más ordenado, ¿verdad? Porque todo se ve alineado. De pronto sí, pero ¿a costa de qué? Cuando nosotros justificamos textos, por lo general se nos genera un espacio entre palabras y ese espacio es diferente entre una línea y otra. O sea, no hay una unidad en esos espaciados. Y lo que pasa ahí es que eso afecta enormemente a personas disléxicas, ¿verdad? A ellas ese espaciado así que no es uniforme, pues les afecta bastante en la interpretación de las palabras. Ahora, también se pueden ver afectadas personas con déficit de atención, ¿verdad? Porque de pronto están leyendo ahí de corrido y van leyendo, qué sé yo, la línea número 3 y se brincan a la línea número 5 del párrafo, ¿verdad? Porque como todas tienen una misma longitud, es difícil distinguir pues dónde terminé acá y dónde empiezo acá, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado por ahí. Otro aspecto a considerar es el espaciado y el interlineado. El interlineado es este espacio entre líneas. Lo recomendable es que sea de 1.5. Si por alguna razón consideran que es muy amplio ese espacio entre líneas, también pueden trabajar con 1.3, ¿verdad? Ahora, esto creo que es como espacio y medio, ¿verdad? Pero puede ser un poquito menor, puede ser personalizado a 1.3. Otro aspecto importante, el manejar espacio entre párrafos. Lo ven aquí en la presentación, hay un pequeño espacio entre una viñeta y otra. Esto hace que la lectura se perciba como limpia, como fácil de leer, ¿verdad? Tiene muchas ventajas, pero cuidado con esto acá, porque debemos evitar utilizar la tecla Enter para generar ese espacio. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que cada vez que nosotros oprimimos la tecla Enter, los usuarios que utilizan lector de pantalla se ven muy afectados porque el lector de pantalla lee esa tecla Enter. ¿Y cómo lo lee un lector de pantalla? Bueno, de pronto dice, se recomienda que sean cortos, de no más de 6 líneas, Enter. No justificar los textos, lo recomendable es alinearlos a la izquierda, Enter. El valor recomendado es 1.5, Enter, ¿verdad? Entonces, imagínense estar escuchando una lectura y que se vea esta interrumpida por ese Enter, Enter, Enter. Si estamos hablando de una presentación, también se lee, ¿verdad? Lo que pasa es que dice viñeta. Entonces, imagínense igual estar escuchando y que diga viñeta, 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 cada vez que termina un párrafo, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser muy molesto. Definamos ese valor entre párrafos, ese espacio entre párrafos a través de las herramientas establecidas en lo que sea que estemos utilizando, ¿verdad? Si es Word, ¿verdad? Por ejemplo, si es Google Docs, si estamos haciendo una infografía, de pronto que sea a través de cuadros de texto, ¿verdad? Separados entre sí y no utilizando esta tecla Enter. Otro aspecto importante son las listas. Las listas son un elemento valioso en cualquier lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permiten puntualizar ideas, ¿verdad? Por lo general lo que nosotros enlistamos es algo muy concreto y en realidad eso es fácil de recordar. Lo que pasa es que el problema está cuando hacemos simulación de estas listas, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos ahí como un guión y no utilizamos la herramienta adecuada, ¿verdad? Para indicar que eso es una lista. Entonces el lector de pantalla, por ejemplo, no la lee como tal, sino que la lee como texto corrido. Y eso puede llegar a hacer que pierda sentido. Retomando la parte del interlineado, ¿verdad? En este caso estamos viendo en pantalla el ejemplo de Word, ¿verdad? Por ejemplo, yo defino el interlineado acá en esta sección. Vean que en este caso pues sería múltiple y a 1.3. Por otro lado, el espacio entre párrafos lo defino acá. Puedo generar un valor en la parte superior del párrafo o en la parte posterior.
también en ambos, ¿verdad? Entonces eso ya ahí queda a criterio de la persona que esté generando el material. Pero en esa área en particular para Word es donde generamos ese espacio entre párrafos. Así no utilizamos la tecla Enter. Los enlaces. Por lo general, cuando nosotros estamos creando un material, una infografía, un video, un documento, una presentación, etc., puede ser que incluyamos enlaces. Lo importante con los enlaces es que vayan subrayados siempre, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo en la presentación donde tenemos aquí un enlace que no está subrayado y uno que sí lo está. ¿Qué pasa si si enviamos esta información a una persona daltónica? Probablemente si su daltonismo se ve afectado, digamos, si su nivel de daltonismo es el que no distingue bien los colores rojo y verde, ¿verdad? De pronto esta palabra aquí no la va a distinguir. Puede ser que la vea como un gris claro, pero va a ser más difícil para ella identificar que eso es un enlace y que lo lleva a algo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que vaya subrayado siempre, porque haya o no haya color, pueda o no pueda distinguir la persona el color, va a saber que por lo menos ahí hay algo, ¿verdad? Yo me posiciono en el mouse y si es un enlacecito, se va a ver la manita, ¿verdad? Y veamos que ahora es como un lineamiento universal. Los enlaces por lo general están subrayados, entonces son más fáciles de distinguir, ¿verdad? Ya la persona sabe que si hay una palabra subrayada es probablemente porque es un enlace. No deben ser muy cortos, ¿verdad? En este ejemplo de clic aquí, vean que el enlace sería solo la palabra aquí, pero si nos topamos con una persona que tiene dificultades en su motora, en los miembros superiores, ¿verdad? En sus manos, y de pronto necesita un dispositivo especial para navegar por la web y no es muy precisa, entonces le va a dificultar llegar al enlace, ¿verdad? Si nosotros colocamos un enlace que es un poquito más largo, aquí me lo tapa nuevamente el video, es más fácil que nosotros, que la persona pueda hacer clic, ¿verdad? En cualquier parte del enlace. Tiene más espacio para hacer ese clic. Deben ser descriptivos, eso es importantísimo, porque, por ejemplo, los usuarios de lectores de pantalla pueden consultar solo los enlaces de un documento. Entonces, si consultan los enlaces y eso solo dice clic aquí, clic aquí, clic aquí, no dice nada. Mientras que en el ejemplo de la presentación, el enlace dice estructura organizativa del TEC. Entonces ya la persona sabe hacia dónde se va a dirigir ese enlace, ¿verdad? En el caso de que el material vaya a ser impreso, ¿verdad? Es importante que consideremos que el enlace debe ir completo, la dirección total, porque a la hora de imprimir, obviamente, un enlace como este, aunque diga estructura organizativa del TEC, no me indica hacia dónde va. Si la dirección está completa, aunque yo imprima, yo puedo digitar esa dirección y consultar el enlace que está ahí. Lenguaje plano. Vamos a hablar del lenguaje plano. Es el uso de palabras simples, comunes, cortas, siempre dentro de la medida de lo posible, ¿verdad? Obviamente hay temas que son muy específicos y que necesitamos explicar, sobre todo si somos docentes, ¿verdad? De pronto son términos que va a estudiar nuestro alumno por primera vez, pero sí es importante como ofrecer un poco de información, ¿verdad? Ese texto complejo o ese término complejo, tratemos de trabajarlo o de ofrecerlo con ejemplos, ojalá cotidianos, buscando sinónimos que sean más simples, ¿verdad? Para que permitan explicarlo. Esto para que sea de más fácil comprensión. Cuando utilicemos presentaciones, ojalá que también trabajemos fondos que sean en un solo color. Vean la presentación acá. Y si utilizamos alguna textura
que esa textura que utilicemos, por ejemplo, en nuestra presentación, no interfiera con la lectura, ¿verdad? Si la textura es así como con un patrón o con, ¿verdad? Un degradado, no sé, qué sé yo, puede ser que en algunas partes la lectura se pierda. Entonces tengamos cuidado ahí. Tampoco es recomendable, si estamos hablando de presentaciones, insertar demasiados objetos en una diapositiva, ¿verdad? Todos estos criterios se toman en cuenta para lenguaje plano porque lo que hacen es como proyectar el material de una forma limpia, de una forma plana justamente, ¿verdad? De una forma sencilla de entender. Fácil lectura. La fácil lectura es una característica que ha venido tomando auge en España. De hecho, ese icono que proyecta la presentación es como el icono que si el documento lo tiene es porque cumple con las características de tener fácil lectura, ¿verdad? Es como un estándar que ellos están desarrollando por allá. Sirve ¿qué tengo que hacer yo para cumplir con la fácil lectura? Bueno, esto está un poco relacionado con el lenguaje plano, ¿verdad? Porque es ofrecer una explicación cuando yo necesito proyectar un concepto difícil, ofrecer ejemplos, ¿verdad? Para donde se aplique la teoría de ese concepto, ¿verdad? Como para que la persona no lo vea de una forma tan ambigua. Brindar el significado de los acrónimos cuando los utilizamos por primera vez. Por ejemplo, si yo voy a hablar del ITCR, ¿verdad? En mi material, la primera vez que yo lo mencione, debo poner entre paréntesis, perdón, el significado de ITCR. Puede que parezca obvio, pero no para todo el mundo es así. Entonces, es importantísimo que siempre la primera vez que vamos a colocar ese acrónimo le pongamos el significado. Y lo ideal es que, sobre todo cuando es un documento muy extenso, coloquemos un resumen al inicio, como se hace con un paper, por ejemplo, ¿verdad? Para que la persona se haga una idea del contenido que va a leer, ¿verdad? El color y el contraste. El color y el contraste son elementos fundamentales a la hora de diseñar cualquier material de aprendizaje. Lo más recomendable es que utilicemos fondo blanco, texto negro, pero por ejemplo en una infografía eso puede ser muy aburrido, ¿verdad? La idea de la infografía es que sea muy visual y de pronto si yo utilizo fondo blanco y texto negro, le quita como esta parte llamativa que es una función de este material, ¿verdad? Entonces, tenemos herramientas en línea como esta que estoy proyectando. Esta me gusta mucho, es el Color Contrast Analyzer. En realidad esta herramienta es gratuita, se descarga, está disponible para los diferentes sistemas operativos, ¿verdad? En el caso de Windows incluso tiene una versión portable donde yo no la tengo que instalar en mi computadora, sino que si yo la descargo en una memoria USB, yo la puedo ejecutar desde la memoria y no necesito tenerlo en mi computadora. Es muy amigable, ¿verdad? Porque ella toma muestras de color de cualquier espacio de la pantalla. Entonces, no importa el programa que yo esté utilizando, ¿verdad? Si es, por ejemplo, Canva para hacer una infografía, o si es Word, o si es PowerPoint, ¿verdad? O sea, lo que sea que yo esté utilizando, ella toma la muestra de color. Entonces, ahí lo conveniente es tomar muestra de color del tipo de letra, que sería aquí, y el fondo. En el ejemplo, bueno, tenemos que el tipo de letra es un color amarillo, ¿verdad? Y el fondo tiene como un tono ahí turquesa. Aquí vemos como el ejemplo de cómo se ve. Y vean los resultados. Si yo voy a usar esa combinación para títulos, esto sí es accesible a un nivel AA. AA es un nivel aceptado en accesibilidad, ¿verdad? Esto está definido por estándares de un ente encargado en accesibilidad digital. Está fue pensado para páginas web. Sin embargo, los materiales que nosotros vayamos a trabajar, si son materiales que vamos a proyectar a través de una pantalla, pues al final y al cabo,
toman los mismos criterios que tomaría una página web, ¿verdad? Entonces, ese nivel AA es como el recomendado, eso es aceptable. El AAA ya es como que es totalmente accesible, no puede ser más, no hay más posibilidades de que sea accesible. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir porque la accesibilidad toma en cuenta muchos aspectos. Y los criterios que yo debo tomar, por ejemplo, para una persona ciega que necesita un lector de pantalla, no son los mismos criterios que yo tomo para una persona sorda, ni son los mismos criterios que yo tomo para una persona, qué sé yo, tal vez del espectro autista, ¿verdad? Por ejemplo, o una persona esquizofrénica, ¿verdad? También necesita como ciertas características, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta muchas consideraciones. Cuando elaboramos un material, no siempre podemos tener cumplimiento para todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que el nivel AAA es muy difícil de conseguir, pero AA es aceptable, ¿verdad? Lo que es muy bajo en accesibilidad es el nivel A, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en consideración. Entonces veamos ahí, para interpretar esa herramienta, lo que nos dice es que esa combinación de color texto amarillo sobre fondo turquesa funciona para títulos, pero no para contenido textual. Y si yo quisiera cumplir lo máximo en accesibilidad, ni siquiera para títulos. El valor mínimo recomendado en un contraste es de 451. Eso es un algoritmo, ¿verdad? Hay una fórmula que calcula la cantidad de brillo y la cantidad de luminosidad, ¿verdad? No vamos a estudiar aquí la fórmula, sin embargo, este tipo de herramientas lo hacen de forma automática. Entonces vean que aquí tenemos un valor de 331, por eso dice que no cumple con el mínimo. En este caso para texto regular. Vean que sí es válido porque el valor para títulos creo que es distinto, es como de 2.4 por ahí. El color no debe ser la única forma de transmitir información, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Yo no puedo decirle a una persona, qué sé yo, a través de un correo electrónico, abiertos los cupos para el curso de matemática básica. Los grupos que están en rojo ya no tienen espacios disponibles, los grupos que están en verde todavía tienen cupos. ¿Qué pasa con los daltónicos? Ellos no ven el rojo o el verde o los ven pero de una manera distinta, ¿verdad? Entonces tenemos que ofrecer otra forma de indicar cuáles están disponibles y cuáles no. Por ejemplo, yo puedo colocar entre paréntesis la palabra disponible o puedo colocar un asterisco, ¿verdad? A las que están disponibles o más bien a las que ya no tienen campo. Entonces yo coloco el asterisco y ya luego al final pongo una nota que indique las que están marcadas con asterisco ya no tienen disponibilidad de espacio, ¿verdad? Entonces, aunque yo use el color rojo y el color verde, estos otros indicativos que son diferentes al color le permiten a la persona que no distingue esas tonalidades saber dónde tiene disponibilidad o dónde no la tiene, ¿verdad? Cuando vayamos a incluir tablas en nuestros materiales, ¿verdad? A veces sucede, es importante que coloquemos un encabezado de tabla, ¿verdad? Este encabezado, si la tabla es muy extensa y abarca varias páginas del documento, es importante que el encabezado se repita en todas las páginas para que la persona sepa en qué consiste cada una de las columnas, ¿verdad? Que conforman esa tabla. Los bordes, en la medida de lo posible, lo mejor es que estén delimitados todos, porque sobre todo en esta tabla no hay tanto problema, pero si el texto está muy pegado entre una columna y otra y no existen los bordes, puede ser que la persona empiece a leer de corrido y ya la lectura perdió totalmente el sentido, ¿verdad? Una persona con baja visión requiere por lo general ampliar su pantalla, hacer zoom al máximo. Entonces ya no va a poder ver los encabezados de tabla, sino que probablemente vaya a leer la información ahí en el cuadro específico en el que está. Si no están estos límites y además los textos están muy unidos entre sí,
definitivamente la persona va a perderse en la lectura, ¿verdad? Entonces es por eso que se recomienda que haya bordes. En este caso, por ejemplo, yo podría omitirlos, por lo menos los laterales, porque vean que hay un buen espacio, ¿verdad? Hay que jugar como con las reglas de accesibilidad también. Alinear los datos, ¿verdad? Que siempre estén como, por ejemplo, los números por lo general están alineados a la derecha, ¿verdad? Pero en este caso están centrados, es válido porque todos están centrados, ¿verdad? Los textos están justificados a la izquierda, entonces todo tiene como una alineación ahí que no va a hacer que la persona se pierda, ¿verdad? Como en la lectura. Y retomemos lo de las tipografías, ¿verdad? Que tenga un buen tamaño de letra, que tenga un buen tipo de letra, ojalá sans serif, de lo que ya habíamos venido repasando. En cuanto al aspecto semántico de las tablas, ¿verdad? Es otro aspecto a considerar. Es importantísimo no incluir tablas dentro de otras, ¿verdad? O sea, como que yo vengo y hago esta tabla aquí y en esta celda meto otra tabla. O sea, ya eso para una persona que usa un lector de pantalla, o sea, ya ahí perdió todo, todo, toda posibilidad de acceder a la información. Es imposible para un lector de pantalla meterse en esos niveles de anidación y definir estos encabezados de tabla y luego definir que aquí hay otra tabla y otro encabezado y otra, ¿verdad? Entonces, o sea, es muy complejo. No lo debemos hacer. Tampoco combinar celdas de forma aleatoria. Por lo general, cuando hacemos una tabla, a esta celda la combinamos porque colocamos un título, ¿verdad? Pero si es una tabla, ¿verdad? Que tiene varios criterios que vienen funcionando como varios títulos, entonces yo hago aquí la combinación de celda y luego la hago aquí otra vez y luego más abajo otra vez, ya eso le quita accesibilidad a la tabla. Es mejor esa sola tabla que tiene varios títulos, porque vea que en realidad cuando yo hago la combinación de celdas y simulo títulos, no hay manera de que yo los asigne como otra fila de encabezado. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, por eso sería mejor que yo esa tabla que tengo ahí subdividida, la divida en varias tablitas más sencillas, donde cada una tenga su propio encabezado, ¿verdad? Ya ahí cambia la cosa. Entonces no combinemos celdas ahí de forma aleatoria, no dividamos tablas cuando sean tablas complejas. Otra recomendación es que coloquemos una breve descripción de los datos que tiene esta tabla, ¿verdad? Porque a veces las tablas son tan complejas de leer para un lector de pantalla que la persona previamente valora si conviene, ¿verdad? Además de que es una lectura cansada, ¿verdad? Porque si les dice como fila de encabezado A1, fila de encabezado B1, entonces di como para distinguir que estás cambiando de celda, ¿verdad? Entonces, la persona por lo general solo consulta la tabla si es realmente información relevante, ¿verdad? Otro aspecto a considerar que no está comentado acá es que procuremos que la tabla sea para mostrar datos, ¿verdad? No como para colocar información. Ojalá que no. Ojalá que podamos colocar la información no metida en la tabla, porque por lo que les estoy diciendo, para un usuario de lector de pantalla a veces es muy cansado tener que escuchar como la lectura de esa tabla. Las imágenes. Este es un aspecto súper importante porque por lo general como docentes o como creadores de contenido en general, nosotros procuramos que nuestro material sea visualmente agradable, ¿verdad? Entonces, por lo general me apoyo de imágenes para ilustrar conceptos y eso es muy válido y es muy bueno. Y por ejemplo, personas con déficit de atención o con algún nivel en el espectro autista que son más visuales, ¿verdad? Que no son tanto de leer de pronto, ¿verdad? La imagen les ayuda porque les refuerza el concepto, porque les ayuda a comprenderlo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el usuario usa lector de pantalla? ¿Cómo hace esa persona para entender lo que se está reflejando en la imagen? Bueno, las imágenes
tienen la posibilidad de que coloquemos un texto alternativo. No todas las herramientas lo permiten. Por ejemplo, las mensajerías, las apps de mensajería que vimos antes no lo permiten. Entonces, si yo mando un mensaje con una invitación a una charla, por ejemplo, lo ideal es que mande la invitación y además abajo coloque el texto con los datos. Charla sobre aspectos básicos de matemáticas se llevará a cabo el día 30 de agosto a las 2 p.m. y el enlace a Zoom es el siguiente, ¿verdad? Entonces ya con eso, la imagen acompañada de ese texto, ya la persona puede entender y puede acceder y puede, si le interesa ir a la charla, puede conectarse. Si yo solo mando la imagen con la información, la persona no lo va a poder hacer. Entonces, si la herramienta lo permite, mi deber es incluir ese texto alternativo, esa descripción que indique lo que la imagen está proyectando. Esa descripción debe ser objetiva, no debe ser lo que yo creo que se ve en la imagen, no. Debo ser lo más clara, lo más contundente, lo más objetiva justamente, ¿verdad? Debo decir, describir lo que se ve, ¿verdad? No colocarle adornos o elementos así, no. Ser un concepto claro, concreto, conciso. De por sí las descripciones no nos permiten como que sean muy extensas, ¿verdad? Entonces, vayamos como al punto, pero sí demos una idea de lo que esa imagen quiere transmitir. Si la imagen es meramente decorativa, yo puedo indicar que esa es una imagen decorativa, entonces es irrelevante. O sea, ¿cómo sé yo cuando una imagen es decorativa? Si yo la escondo, si yo la tapo, si yo la quito del material educativo que estoy trabajando, ¿el contenido pierde sentido? No. Es un apoyo para o sea, a través de esta imagen yo termino de comprender el contenido. No. Ok, entonces probablemente es una imagen decorativa. Podemos asignarla como tal. Si la imagen es muy compleja y requiere una descripción extensa, por ejemplo, cuando yo incluyo un gráfico en una infografía, un gráfico, ¿verdad? Por lo general tiene muchas barras, porcentajes, elementos. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Bueno, lo ideal es que yo en la parte textual pueda proporcionar una explicación de lo que el gráfico quiere proyectar, de los datos que son relevantes en ese gráfico, de lo que yo quiero que la persona vea. Por ejemplo, este es un estudio de la cantidad de estudiantes que se sintieron cómodos con la metodología de clases virtuales. Un 35% prefiere que sean presenciales, otro 70% virtuales, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ofrecer en el texto como esa descripción, ¿verdad? Que proporcione la información de que si yo quito el gráfico, la persona puede entender lo que se quería decir o lo que se quería proyectar. Evitemos imágenes que contengan texto, eso es muy importante, ¿verdad? A veces en el correo lo vemos mucho. Vuelvo al ejemplo de una invitación a una charla. Entonces yo quiero que esa invitación sea muy llamativa y yo quiero que esa invitación tenga ahí como elementos gráficos, colores, ¿verdad? Entonces yo hago todo un diseño y lo guardo como una imagen JPG y lo inserto en el correo electrónico. ¿Qué pasa? Que a veces si es una invitación pues tiene muchos datos, tiene fecha, tema, hora, lugar o enlace de conexión, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner todo eso en un texto alternativo. Lo ideal es que yo utilice elementos gráficos, pero que la parte de los datos la haga de forma escrita. Y si no, pues es válido. Yo puedo tener mi invitación muy llamativa, muy visual, ¿verdad? Etcétera. Pero además debo colocar abajo de ella los datos de forma escrita, ¿verdad? Para que la persona pueda acceder a esa información.
Cuando trabajamos audiovisuales, eso es un recurso valiosísimo también, ¿verdad? Por lo general nuestros profes utilizan videos para explicarnos algo, o nosotros como docentes sentimos que es más fácil explicar algo a través de un video, por ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, el video siempre debe ir subtitulado. La ventaja que tenemos ahora es que herramientas como YouTube, que por lo general lo subimos a YouTube, o en el caso de usuarios del TEC, que tenemos licencia con el Office 365, podemos subir nuestros videos a stream. Y estas herramientas de forma automática generan subtitulado. Dependiendo de la extensión del video, tarda más o menos, ¿verdad?, en generar esa subtitulación automática. Entonces no tenemos que hacerla nosotros. Sí sería bueno revisar el video, ¿verdad? Porque a veces la herramienta interpreta una cosa y en realidad nosotros nos dijimos algo diferente, pero ella lo interpretó mal. Entonces siempre es bueno como revisar ese subtitulado para ver qué tan preciso es. Los controles del video siempre deben estar disponibles. La persona puede hacer pausa, puede dar play, puede subir el volumen o bajar el volumen si así lo requiere, ¿verdad? Pero esos controles deben estar disponibles. A veces los ocultamos y que solo si la persona se posiciona o hace clic en el video aparecen. No, deberían ellos estar ahí simples, visibles, para que la persona sepa que puede tener control sobre el volumen, sobre la reproducción y demás. Y si es necesario, ¿verdad? Si el video lo requiere, ofrezcamos una audiodescripción que es diferente a la narración, ¿verdad? La narración es una cosa, yo puedo ir narrándolo el video, ¿verdad? O sea, yo puedo, en este caso, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esa es la locución de mi video. Pero sí, si hubiera un fondo atrás que es relevante para lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Por favor, ofrezcamos como esa narración, ¿verdad? Por ejemplo, acá sería Melissa Berrocal impartió una charla sobre lineamientos generales en accesibilidad en un día lluvioso. O sea, si ese día lluvioso era relevante, porque de pronto ya no se escucha tan bien, ofrezcamos como la posibilidad. Las audiodescripciones a veces las encontramos no sé si han visto en Netflix, hay películas que ofrecen esa audiodescripción. Si algún día la ponen, van a ver que lo que hace es describir todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? Todo lo que sucede alrededor del personaje principal. Si fue un día soleado, si era un atardecer lluvioso, si era, ¿verdad? Lo que sea, o sea, si se colocó frente a un edificio grande y antiguo, todo eso aparece en la audiodescripción. No, para materiales educativos, pues es muy extraño que nosotros necesitemos colocarla, pero es importante que sepan que si se requiere, se debe incorporar. El audio. En el audio, pues yo prefiero decir podcast, ¿verdad? Porque es como uno de los recursos que viene en auge, sobre todo ahora en estas condiciones de pandemia. Cuando yo incluyo un audio o cuando yo comparto un podcast, por ejemplo, siempre se debe ofrecer una transcripción del contenido. Ojalá que no hagamos el audio ahí de forma aleatoria, ¿verdad? Sino que sea algo previamente planeado, ¿verdad? Que ojalá hagamos un guioncito con lo que queremos decir para que seamos muy puntuales. En ese caso, si ya tenemos un guión hecho, con el guión, con que compartamos el guión, porque por lo general el guión indica lo que vamos a decir. Entonces, si yo ya hice el guión previo, yo luego ofrezco como esa información en forma descargable, porque si la persona es sorda y no puede escuchar ese audio, puede descargar el documento y leer la transcripción del mismo, ¿verdad? De igual manera, los controles deben estar siempre disponibles. El volumen, el pausa, play, ¿verdad? Todos estos elementos deben estar también disponibles, al igual que con los videos. En el caso de animaciones,
si vamos a compartir una animación, evitemos el uso de flashes, ¿verdad? No sé si han visto también en películas de ciencia ficción, sobre todo, que están cargadas de efectos. A veces viene una leyenda al inicio que dice, esta película contiene flashes o, ¿verdad? Este tipo de elementos parpadeantes que pueden afectar a personas epilépticas. Entonces, sí, evitemos eso en contenido educativo, ¿verdad? Porque si ya yo me pongo creativa y hago un material ahí cargado de efectos y luces y cosas así, puedo afectar a personas epilépticas, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado por ahí. Cuando vamos a trabajar un interactivo, en este caso voy a mencionar Genially, por ejemplo, que tal vez es como el que todos estamos acostumbrados a ver. Es importante que ese interactivo pueda ser manejado solo con los controles del teclado, o sea, sin necesidad del mouse, porque un usuario del lector de pantalla no usa mouse, no puede, no hay forma de que sepa dónde está ubicado el puntero. Y si es una persona con problemas de motora, probablemente también, ¿verdad? Porque es más fácil tener precisión con el teclado, con las flechas, con la tecla Tab, que con el mouse. Entonces, puse Genially al ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo de interactivo. Pero Genially tiene la desventaja, es un recurso valiosísimo a nivel gráfico y a nivel dinámico y a nivel de hacer cosas diferentes. O sea, todo eso tiene 100 puntos. Pero en accesibilidad se queda un poco atrás, ¿verdad? Entonces hagan la prueba. Si ustedes hacen una presentación en Genially, traten de navegar con ella a través del teclado, usando las flechas o la tecla Tab. Es sumamente difícil y no se tiene acceso a toda la información. Entonces ese interactivo no es como el mejor recurso para usar. ¿Qué hago yo? Porque tampoco yo soy diseñadora y no quiero castigar ese recurso tan valioso, ¿verdad? Es un recurso que en realidad te ofrece muchas posibilidades. Bueno, se puede incorporar un audio donde se lea toda la información que está ahí. Genially lo permite. U otra opción es que ella permite también descargar como PDF, eso sí, en una versión de paga. Y ahí el problema es que lo he hecho pruebas antes, ese PDF se descarga, pero sigue sin ser accesible. Entonces, si hay que trabajarlo a través de Acrobat Pro, ¿verdad? Uno puede colocarle las pautas de accesibilidad. Lleva un poco más de trabajo, pero no estoy limitándome a que como Genially no es accesible, no lo uso. No, sí lo puedo usar, pero tengo que ofrecer otra alternativa de cómo la persona puede saber la información que ahí se está proyectando. Consideraciones varias. Estas en realidad son generalidades, pero importantísimas, ¿verdad? Si vamos a colocar nuestro recurso en un repositorio, por ejemplo, es sumamente importante que definamos cuáles son las palabras clave o metadatos de este material. ¿Qué es eso? Por lo general son términos relevantes en el contenido del material, ¿verdad? Y estos son identificativos si yo coloco mi material en un repositorio. Acá en el TEC tenemos un repositorio institucional y es importante definir esos metadatos porque entonces, por ejemplo, esta presentación que tiene que ver con temas de accesibilidad, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle metadato accesibilidad, material accesible, recurso educativo accesible, ¿verdad? Entonces, si la persona hace una búsqueda relacionada a estos términos, mi presentación va a aparecer en los resultados, ¿verdad? Entonces, veamos lo que es fácil, o sea, esto permite que la persona ubique mi material de una manera más fácil, más accesible, justamente. El nombre del archivo. El nombre del archivo es diferente al título del documento, ¿verdad? El nombre del archivo es este que le damos cuando le damos la opción de guardar. Entonces, por ejemplo, si yo guardo esta presentación que estoy proyectando como presentación 1, presentación 2, presentación 3, eso no dice nada. Pero si yo indico presentación, lineamientos generales de accesibilidad o lineamientos generales accesibilidad, ya ese nombre es significativo, ¿verdad? Ya si la persona descargó mi presentación con otras 50 más, pero quiere ver la mía, ya con el nombre puede saber cuál es.
Si dice presentación 1, presentación 2, presentación 2.3 o lo que sea, ya eso sí es más difícil, ¿verdad? Ya ahí la persona tiene que estar abriendo documento por documento a ver cuál era la presentación que quería ver. Si la herramienta tiene comprobadores de accesibilidad, utilicémoslos. En el caso de Office, tiene una herramienta que evalúa la accesibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo no coloqué texto alternativo en una imagen, ella me dice cuál imagen no tiene texto alternativo y me dice cómo colocarla, ¿verdad? Entonces, si la herramienta cuenta con estos recursos, aprovechémoslos y utilicémoslos para aplicar los criterios de accesibilidad. Bueno, les comenté antes de las pautas WCAG, ¿verdad? Que son las pautas, son un estándar universal en temas de accesibilidad. Y si quieren investigar un poco más o conocer un poco más de ellas, pues ahí les dejo la fuente. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que son elementos o recursos accesibles y no accesibles. En el caso de la primera gráfica no es nada accesible porque vean que los colores no tienen un buen contraste. No hay una línea que distinga la división de barras, ¿verdad? Si una persona es baja visión, de pronto esa que tiene el celeste más claro ni la va a ver y difícilmente vea la otra barra. En cambio, en el segundo ejemplo, donde yo coloqué una textura para una de las barras, coloqué bordes, aunque la persona no distinga bien el color, ¿verdad? Puede saber a dónde empieza y a dónde termina la barra. El segundo gráfico tampoco es 100% accesible. Para que lo sea, sería mejor que tenga acá los porcentajes de cada barra, ¿verdad? Los datos acá de cada barra. Porque aquí es relativo. Yo aquí puedo interpretar que es 2%, pero otra persona puede interpretar que es 3%, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con eso. Ejemplo de contraste inadecuado. En realidad aquí hay varios ejemplos, no solo el contraste. Sí, el contraste casi no se lee, ¿verdad? Es muy difícil. Tenemos como que acercarnos mucho al monitor para poderlo leer. Es una letra cursiva, entonces vean que no cumple tampoco con un tipo de letra que sea fácilmente legible. Está justificado, entonces vean que aquí casi no hay espacio entre palabras, pero vean aquí que hay espacios más grandes. Entonces aquí hay varios criterios que no se cumplen. El tamaño de letra de pronto no es adecuado tampoco, ¿verdad? Porque yo necesito como acercarme demasiado como para ver qué es lo que dice ese texto. Entonces tengamos cuidado por ahí. Un ejemplo de presentación totalmente inaccesible, ¿verdad? Totalmente. Aquí hablamos de el fondo. Vean, el fondo tiene una degradación y probablemente acá arriba este texto con el celeste del fondo no tenga un contraste adecuado, ¿verdad? Entonces, para personas de baja visión va a ser difícil de leer eso. Está cargada de elementos. Una persona con déficit de atención, por ejemplo, no sabe qué es lo primero que debe ver. No hay nada como que indique que hay un orden de lectura, ¿verdad? Los textos aquí están justificados. Es una diapositiva cargada de texto. En este caso es mejor dividir esta sola diapositiva en 3, donde cada párrafo, ¿verdad?, sea como una diapositiva. Y en este caso el tercer párrafo sigue siendo extenso. Yo valoraría que más bien divida ese párrafo como en 2 o 3 diapositivas más, ¿verdad? Y otra cosa, aparte de que está cargado de imágenes, esas imágenes tienen texto y ese texto no se lee. Vean aquí, es un edificio y se indican varias cosas. Eso ni siquiera una persona con visión 20/20 lo va a poder comprender, ¿verdad? Una persona con visibilidad reducida, pues definitivamente eso no. Y un usuario de lector de pantalla tampoco tiene acceso a lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo clarísimo de lo que no se debe hacer. Acá tenemos infografía, es otro recurso, ¿verdad? Vean la infografía que tenemos acá. Es sobre la historia del internet.
Las dos infografías son de la historia del Internet. Entonces, las dos tienen muchos datos que mostrar, pero veamos acá. ¿Cuál es el orden de lectura acá? Yo, por lo general, empiezo a leer en dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Pero resulta que aquí el primer año que dice acá es 1969. Es decir, que el orden de lectura es contrario a las manecillas del reloj. Después, acá este montón de flechas, textos, imágenes. O sea, yo ahí no sé a qué pertenece a qué, ni por dónde puedo empezar a leer. Esta otra infografía también está cargada de información, pero vean que todo está ordenado. Inicia, ¿verdad? Desde acá el año más antiguo, 1971. Hay una flecha que me indica lo que sucedió este año. Los iconos, ¿verdad? Están como más ordenados. Aquí hay un orden de lectura evidente. Entonces, esa es como la diferencia. Sin embargo, podría mejorar, ¿verdad? Estos textos son sumamente pequeños, aún para la infografía. Yo sé que la infografía pues debería poderse ampliar y demás, pero yo sí aumentaría aquí un poco el tamaño de los textos. Y de pronto, como tiene este fondo gris, creo que esto no cumple con con el contraste. Podría hacer una valoración y si no, puedo oscurecer un poco más la letra, ¿verdad? Para que sea más fácil de leer. Este fue un ejemplo meramente de acompañamiento de animación, ¿verdad? O sea, evitemos flashes, evitemos luces. Esta en realidad no afectaría tanto. Las cosas suceden, ese destello es muy lento. Sería más perjudicial si es un destello como más intenso, ¿verdad? Y como más que suceda más rápido. Entonces, ese no tanto, pero de pronto era como para ilustrar, nada más. Esta otra animación, vean, es como un paso a paso, ¿verdad? De cómo las figuras geométricas pueden ir. Ustedes conocen más de esto que yo, si están enfocados en el área de matemática. Entonces es un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo paso a paso podemos ir resolviendo de pronto un problema. Y vean qué buen recurso, ¿verdad? Va el paso a paso, lentamente. En este caso, si yo lo incluyo en un recurso mío, lo ideal sería poder ofrecer una descripción de lo que está pasando, porque una persona usuaria de lector de pantalla no puede ver evidentemente esta animación. En cuanto a podcast o audios, lo ideal es, bueno, vean acá tenemos dos ejemplos. En este no se cuenta con una descripción, con un texto, ¿verdad? Que me indique lo que dice ese audio. Mientras que acá, esto que dice acá, ¿verdad? De estos textos que están acá, son justamente lo que se escucha. Entonces, si la persona es sorda, ella para saber el contenido de este audio, pues simplemente puede leer. Por último, tenemos los videos. En este caso, ambos videos están subtitulados, aunque ustedes no lo crean. Lo que pasa es que el video de la izquierda, vean que, no sé si acá lo ven, sí tiene el texto, pero no hay un contraste con el fondo. Entonces, aunque tenga esa subtitulación, no es accesible. Lo recomendable es que los textos siempre vayan dentro de este cuadrito negro. La ventaja es que YouTube ya lo hace así de forma automática, igual que Stream. Entonces no vamos a encontrar mayores problemas. Pero si somos nosotros los que vamos a colocar esa subtitulación, tengamos ese cuidado de hacerlo con un fondo que genere un buen contraste, ¿verdad? Que no se confunda con el resto del video, porque ya ahí pierde total legibilidad. Y eso sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. La idea con este video es compartir con ustedes los principales criterios que se deben tener en cuenta con la accesibilidad. Y ante cualquier duda adicional, pues ese es mi correo electrónico al que me pueden contactar. Gracias. Chao.